¿En qué aporta el car sorting a los contenidos? Soy Maximiliano Martín y de eso estaremos hablando hoy día con Andrea Zamora. Hola. Quédate con nosotros. Bienvenidos a los martes son de UX. La invitación de hoy día es, como les comentaba, a conversar con Andrea Zamora, continuar el tema que la semana pasada estuvimos hablando con Rodrigo sobre car sorting y queríamos también dar el agradecimiento a Jair González y Rodrigo Bustos, quienes nos comentaron en el canal de YouTube, en el video, y esta semana van a venir a buscar sus kits de UX de ida. ¿Cómo estaba Andrea? Bien. Movida. Muy movida. sí. Sí. Hoy estábamos conversando la semana pasada con Rodrigo sobre el valor que tienen el ejercicio del car sorting con los usuarios principalmente, y cómo ver cómo meterse en la cabeza del usuario para ver el modelo de relación de contenidos que ellos generan. Y nos interesa hoy día ver desde el ámbito del contenido de los periodistas cuál es el principal aporte que ustedes identifican en ese ejercicio. Yo creo que el principal aporte tiene que ver con que el paso previo, que es el inventario de contenido, muchas veces obliga a las organizaciones a tomar decisiones respecto de los contenidos que quieren mostrar o que quieren disponibilizar en un sitio web o en una plataforma. Eso ya empieza a generar disputas más graves o menos graves entre áreas que sienten que su contenido es el más importante, y eso es algo que en general en el tipo de proyectos que nosotros desarrollamos es algo que se da en todas las etapas, que todos sienten que son el área que genera negocio y que es la más relevante, y cuando eso además tú obligas al cliente a tomar una decisión respecto de cuál contenido sí y cuál no, y lo enfrentas a lo que los usuarios están esperando, suele ser más decepcionante y doloroso, porque es muy probable que no sea el contenido que ellos imaginaron en un comienzo, en la medida que no conocen muy bien a sus usuarios y privilegian el objetivo de negocio. Claro, y ahí, es decir, como primera aproximación al contenido es el que empieza a gatillar y a presionar para ver lo que realmente se tiene y lo que no se tiene. Claro, porque además empiezas a encontrarte con sitios donde el quiénes somos y la misión-visión, siendo súper como reduccionista en el concepto, no le importan al usuario. El usuario, no sé, si está por ejemplo en un sitio bancario o de ese tipo de servicios, AFP, etcétera, no le importa mucho quién es la AFP. Más le interesa su cartola, acceder a su cuenta. Exacto. Y ese contenido se vuelve más relevante, y probablemente ahí la oportunidad está en cómo yo genero contenido relacionado a las acciones más habituales que realizan las personas en los sitios, y no en contar quién es mi gerente o cuál es mi misión en la vida como empresa o como institución. Claro. Es decir, sin querer ser abogado del diablo, pero también a mí me pasó una vez que en la etapa de arquitectura de información, que es la que se inicia con el car sorting, yo estaba también con este prejuicio, para decirlo como es, de que el quiénes somos es lo menos relevante para el usuario. Me tocó justamente en ese proyecto que sí empezaba a ser relevante por el tipo de empresa que era. Claro, es que ahí también... Para no decir que siempre no es siempre, o sea, pero hay que ir confirmándolo. Generalmente en empresas que son más bien de servicios o de procesos más transaccionales, probablemente el quiénes somos sea un dato de la causa. Distinto de si tú estás trabajando, por ejemplo, con una fundación o con una institución de educación, donde claramente el quiénes somos y qué ofrecemos es mucho más importante, porque a ti te da certeza, te da seguridad, te da prestigio, etcétera. Y claro, ahí el valor marca es importante demostrarlo también en términos de contenido, y no solamente
te ofrezco la tasa más baja del mercado, Claro. si fuese ese el caso. Ahora, yo creo que sí, estos procesos es como cuando uno hace cambios de casa. Te sirven para desechar cosas, te sirven para darte cuenta de cosas que no sabías que necesitabas, Claro. o de cuestiones que tus usuarios están pidiendo y que marcan una diferencia en la experiencia que van a tener contigo en la medida que tú se los ofreces. Ujú. Nosotros ahora que hemos estado en el mes del test de usabilidad Sí. con el equipo, yo me he dado mucho cuenta de eso. O sea, hay personas que están satisfechas con los sitios que hemos testeado, pero si tuvieran X cosa extra o si me dieran más información sobre tal proceso, Ujú. para mí la experiencia sería mucho más positiva. Entonces ahí también yo creo que los ejercicios de card sorting hay que verlos como una oportunidad de entender cuál es el contenido que tenemos y cuál es el que necesitamos y cuál es el que en realidad no aporta a la suma Claro. final. Po. Siguiendo la analogía del cambio de casa, ¿cuál es la caja que quedó cerrada hasta el siguiente cambio? Claro. Para eliminarla. ¿Y cuál caja nos vamos a seguir llevando de aquí Exacto. al futuro? Sí. Ahora, sí es importante también entender que probablemente van a surgir contenidos y tú no vas a tener capacidad de crear esos contenidos también. Ujú. Y ahí vuelve a ser un ejercicio de sensatez, porque yo tengo que ser capaz de decir, ok, yo quiero una sección, no sé, un blog o una sección de noticias o de actualidad. Ya, perfecto, pero ¿quién va a escribir ese contenido? ¿Cómo vamos a generar ese contenido? ¿Vamos a replicar el contenido nuestro que salga en los medios, que está escrito para diario, Para otro formato, para otra plataforma? ¿O efectivamente vamos a convertirnos también en generadores de contenido, pues nos damos cuenta que ahí tenemos una súper buena oportunidad de llegar a nuestros usuarios de otra manera y de favorecer el posicionamiento orgánico que nosotros pudiéramos tener en la medida que aumentamos el volumen de nuestro contenido también? O sea, es difícil para el equipo que no está acostumbrado a generar ese contenido, como caer en la cuenta de, independiente de la capacidad que tengan, entender que hay un formato específico, hay una frecuencia con la que yo tengo que comprometerme. Exacto. Y porque también yo siento que los periodistas también nos hemos mal acostumbrado a escribir en cierto formato. Uh-huh. Entonces esta cosa de ser como pensar un contenido que sigue siendo relativamente periodístico, pero que está orientado a una cuestión que no es necesariamente de actualidad, por ejemplo, el día de ayer inauguramos tal cosa, sino que tiene que ver más bien con nuestro servicio de ofrece esto y úsalo así, que son más contenidos como tutoriales o en ese tono. Nos cuesta salir de esa caja. Sí. Y eso es súper complejo, porque finalmente yo creo que con la cantidad de medios que han cerrado, hay una súper buena chance de nosotros poder convertirnos efectivamente en generadores de contenido. Y en la medida que yo estoy en un equipo y me doy cuenta que un card sorting identifica posibilidades de crear contenido nuevo, o sea, colega, por favor, abrácese a eso y genérelo, ¿cachai? Sí, tampoco es tan complejo. Volviendo un poco al card sorting propiamente tal, ¿cuándo fue el primer card sorting que tú hiciste? Hace mucho rato. Estamos hablando de varios años. Sí, o sea, tengo que haberlo hecho cuando estaba trabajando en Peñarolén, puede ser que haya hecho uno conmigo misma, como para ver qué contenido necesitábamos. 1900, no. No, nunca tanto. No soy tan vieja como tú, Maximiliano. Ah, sí, eso es verdad, eso es verdad. No, pero por lo menos hace 10 años atrás, 11 años atrás, sí. Era principalmente para preguntarte la evolución que tú has identificado en esos procesos, entendiendo que eventualmente igual nos encontramos con clientes que nunca han pasado por un card sorting, sí, y han tenido varios rediseños de sitios. Es que ahí está el problema. Hoy día, a propósito de este programa, también me acordaba de las veces en que nos pidieron diseñar sin el contenido claro. Y es lo mismo, o sea, es como ponerse la ropa interior después de los pantalones. No funciona. Queda como superhéroe. Claro, no, y te ves pésimo además. Pero sí, en términos de ejercicio, yo siento que el foco y el resultado sigue siendo muy similar. Profundidad más, profundidad menos. En términos de herramientas, claro, hoy día tú tienes herramientas online,
puedes hacerlo en simultáneo Sí. con muchas personas. Yo sigo siendo una abanderada del card sorting como ejercicio presencial, principalmente porque te permite recibir un feedback que una plataforma digital no te va a dar en ningún caso. Claro, y ahí nuevamente la primera aproximación a los contenidos donde no solamente se ve la estructura, sino que empiezan, y eso es lo que lo que convoca más a los periodistas, los etiquetados. Sí, pues, y que son muy claves porque sobre todo cuando tú tienes industrias que son muy complejas o que tienen una legislación que les obliga a hablar de cierta forma, tenemos que pensar en un etiquetado que sea compatible o complementario a lo que la norma puede exigir, por ejemplo. Y muchas veces te vas a encontrar con conceptos que para la cultura interna de una organización son súper evidentes, sí, y todos entendemos lo mismo, pero el usuario o lo llama de otra forma o simplemente no entiende el concepto. Entonces, el COA laboral. Claro, cuando tú levantáis estos sublenguajes, digamos, dentro de las organizaciones, probablemente la persona no lo va a entender y no le va a resultar atractivo en la medida que encuentra tu sitio, y tampoco lo va a buscar en la medida que te quiere encontrar. Entonces, si uno es capaz de identificar claramente cuáles son los conceptos que las personas están buscando y cómo yo le doy cabida en ese contenido, también estoy ayudando a que mi posicionamiento orgánico sea positivo porque me vuelvo más encontrable. Claro. Entonces, si yo voy a tener, no sé, una sigla o alguna terminología que solo yo y mi equipo entendemos, probablemente nadie nos va a encontrar. Sí. Ahí en el contexto, no solamente del card sorting, sino que en arquitectura de información es cuando a veces se hace evidente cómo se transparentan las estructuras internas, que no es que no siempre aporten, que muy pocas veces aportan a la comunicación. Oye, en el contexto de educación, ¿cómo se acercan tus alumnos principalmente a los ejercicios de card sorting? Se acercan en la medida que parten con el proceso de inventario o de auditoría del sitio, claro, y van identificando como qué es lo prescindible y qué es lo esencial que no está. Y eso permite hacer ejercicios súper ricos en términos de imaginar todo el contenido que podríamos tener y luego darle el golpe de realidad con la capacidad propia que nosotros tenemos para levantarlo. Pero sí es importante que siempre esté el valor como del contenido valioso o relevante o significativo para las personas. Si el contenido no es significativo, puede ser una página de contenido más que te aporta en volumen, pero en términos de marcar diferencia no lo va a hacer. Ahora, distinto es si es una página que efectivamente marca diferencia con mi competencia y que a mí me permite entender que esta marca me está ofreciendo algo que es mejor o que es distinto de esta otra que me ofrece lo mismo que el resto. Y desde ese lado, claro, nosotros, al menos yo lo hago tanto en pregrado como en posgrado, es como de entender que, aunque el contenido sea infinito, tenemos que tratar de darle cierta estructura y cierto marco desde la afinidad, desde la jerarquía y desde la capacidad propia interna, entendiendo que esto es como compra en verde. Yo tengo hoy día esto, puedo en un mes subir a esto, en 2, en 3, en 5 meses, a la medida que mi equipo crece, cambia, etc. Sí. Oye, ustedes en Más Mujeres UX están haciendo constantemente talleres, actividades, sí. Bueno, felicitaciones para todas ustedes. Muchos talleres. Sí. Uno al mes y reuniones mensuales una al mes. Excelente. ¿Han hecho taller de card sorting? De card sorting no, de arquitectura no. Hemos trabajado sí research harto. Sí. ¿Sabes qué? Yo creo que es un problema de la industria y a nosotros nos duele a ratos, como que el área de arquitectura como tal está como muy diluida en arquitectura. Entonces ya nadie se define como un arquitecto de información, eso es como de la vieja escuela. Juan Carlos Camus se definía como un arquitecto de información. Hoy día son todos diseñadores UX que sí saben de arquitectura, pero no es como el core de su perfil. Y yo creo que también en términos de agilidad
hay prácticas que se van diluyendo o se van modificando o mutando en la medida que el requerimiento tiene timing que son distintos también. Entonces, es complejo poner en valor ejercicios como el card sorting o como el mapa, incluso como el inventario, en contextos donde parecen más prescindibles. Y eso nos lleva, claro, a diseños que están terminados y que quedan cojos porque el contenido no existe. No tienen sustancia. O porque nunca nadie pensó que, no sé, necesitábamos 3 párrafos y en realidad tenemos 5 páginas, o al revés, necesitamos 5 páginas y tenemos solo 3 párrafos. Claro, no tenemos contenido suficiente. Es complejo, de verdad. Le voy a proponer a la Fran Arevalo que levantemos un taller. Excelente. Oye, muchas gracias por tu tiempo. Como Arrot también estábamos aquí cerca. Hay que ir corriendo. Sí. Y los dejamos invitados para el próximo martes, a los martes son de UX. Como les comentábamos, esta semana, de hecho hoy día viene una de las personas a buscar su kit. Nos comentaban también en el canal de YouTube algunas temáticas que son interesantes para que podamos abordar y claramente nos van afectando de forma positiva la pauta que tenemos para los siguientes capítulos. Muchas gracias, Andrea. Gracias. Y nos estamos viendo el próximo martes, porque los martes son de UX. Gracias a Maxi allá atrás.